Buen día para todos, Dios les bendiga. Es un placer poder estar en una nueva sección de nuestro canal en la iglesia que titula Conoce mi historia. En esta tarde tenemos como invitada a una persona que ustedes quizás ya han visto en la iglesia y es muy conocida para muchos. Hermana Ana, Dios te bendiga, bienvenida a esta primera entrevista que tenemos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pastor Iván. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá en este programa y también feliz de estar acá congregándome en la iglesia. Para nosotros es una bendición poder estar en esta tarde compartiendo la historia de vida de personas que han sido transformadas por el Señor y que tienen un testimonio impactante para contarnos. Queremos que a través de esta nueva sección en la iglesia ustedes puedan ser inspirados por lo que el Señor ha hecho en la vida de otras personas. Mi hermana Ana, ¿dónde naciste tú? Yo nací en un pueblo de Cundinamarca que se llama Apulí, Cundinamarca. ¿A dónde queda más o menos Apulí? Queda cerca Armero. Ah, ok. Más Sí. o menos por esos lugares. ¿Pero vivías en el casco urbano o en zona rural? No, yo vivía en el casco urbano. Ah, ok. ¿Y cómo fue tu niñez? Mi niñez, nací en un hogar de una familia donde éramos 5 mujeres, 2 hombres. Una niñez quizá no muy parecida a la de ahora, porque crecí en un hogar donde había un sinnúmero de necesidades, pero también esas necesidades las llenaba pues el amor de mi madre. ¿Naciste en un hogar, o sea, con papá y mamá o cómo fue tu niñez? Sí, nací en el hogar con mi papá, mi mamá, vivíamos en el campo, en un hogar católico, Sí. donde realmente pues allí conocí el amor de Dios, fue a través de mi mamá. Ok. Me comentabas que fue un hogar donde pasaron harta necesidad, donde hubo muchos faltantes. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de eso? Nací en ese hogar teniendo más o menos como a la edad ya de 5 años. Ya era una niña que estaba pues no jugando con los juguetes, sino estaba jugando como a trabajar ya en la casa, porque mi madre de muy chiquiticas ella nos enseñó a las labores de la casa y también por el trabajo que hacía, porque mi papá realmente muere cuando yo tenía como 1 año de edad. Mi mamá queda viuda y asume pues como ese rol de papá y de mamá. Allí entonces también en ese tiempo de mi niñez empiezo a ser abusada, manoseada por las personas que iban a trabajarle a mi mamá y también por el dueño del rancho donde nosotros vivíamos. O sea que a la edad de 5 años te toca empezar a hacer labores o realizar labores de una persona grande, de una persona Sí. adulta. Y te ves enfrentada a un abuso. ¿Cómo te das cuenta que es abuso? O sea, en el instante tú no te das cuenta, me imagino que eso pasa mucho más adelante. Pero ¿cómo asumiste esa parte en tu vida después de que tomaste la conciencia de que había sido abusada? Yo me vengo a dar cuenta de eso, que eso ya no era, porque a mí me parecía que era como, quizá como por lo que yo era chiquita, que me cogían, me sentaban en las piernas quizá para consentirme porque era chiquita, no tenía conocimiento de nada y pues es la inocencia de un niño, ¿cierto? Yo vengo a dar cuenta más o menos cuando estoy como en 3º, en 4º de primaria y allí pues me da mucho miedo. Empieza a venir el miedo a mí, yo nunca le cuento a mi mamá y pues bueno, ahí empieza realmente como esta parte de mi vida que es el miedo al manoseo.
Y a vivir dificultades. y a vivir, sí, Ok. con temores. Me contabas previamente que para poder ir desde donde ustedes vivían hasta el pueblo les tocaba caminar aproximadamente 3 horas por trayecto. 3 horas. Para hacer mercado les tocaba ir desde donde ustedes estaban hasta el pueblo y volver. O sea, más o menos se podían gastar 6 horas entre ida y vuelta. Sí, así es. Sí, había un transporte quizá, pero pues en los pueblitos, en el campo, pasa un bus a tal hora y si tú no lo cogiste, pues ya te toca a pie. Ok. Y vas creciendo y llega la juventud. ¿Qué pasa en tu juventud? En mi juventud estoy allí, sigo en el campo con mi mami como hasta los 15, 16 años. Parto para Bogotá, me le escapo a mi mamá, la dejo abandonada y me vengo para aquí, me vengo para Bogotá y empieza una historia, creo que la vida oscura de mi vida prácticamente inicia en esa etapa. Cuéntanos un poco más. Llegas a Bogotá y ¿con quién tienes contacto primeramente? Tengo el contacto con una señora que yo conocía como como prima de mi mamá. Allí llego y pues realmente no había como un refugio de hogar, nada. Llego allí y lo primero que me dice ella es que debo ponerme a trabajar, que porque pues yo no vine a pasarla bueno aquí a Bogotá. Y en parte pues tenía razón. Ella me contacta con sus amigos que ya tenía y ella me manda a trabajar donde un señor que tenía una cadena de supermercados y allí realmente empiezo una vida de abusos, de maltrato físico también. Una pregunta, te vienes desde donde tú vivías, extrañas, me imagino que en gran manera lo que estabas viendo con tu mamá, porque de pronto, aún en medio de la necesidad que había, por lo menos no estaba siendo explotada no solamente laboralmente, sino físicamente. Me contabas que te tocaba madrugar desde muy temprano y trabajar hasta muy tarde en la noche y no recibías un pago. Sí, así es. Cuando uno abandona el lugar de sus padres y llega a otro lugar, entonces empieza uno como a valorar lo que tenía allí. Quizá era tan poquito, pero que prefería uno como ese poquito a estar viviendo lo que estaba viviendo. Tenía que llegar a las 5 de la mañana allí al lugar de trabajo y muchas veces hasta las 11, 12 de la noche, porque pues era un lugar donde el señor vendía cerveza, era un supermercado. Muchas veces también tenía hasta que lavarle la ropa, prepararle un almuerzo, porque él vivía ahí en ese lugar. ¿Y cuánto tiempo duró esta situación, o más o menos cuánto recuerdas que tuviste que vivir esta situación? Eso lo tuve que vivir como unos 3 años. Constantemente de 5 a 11. Sí, y yo pues le decía a la tía o a la prima, como la llamaba mi mamá, yo le contaba a ella y ella me decía pues que ella nada podía hacer, pero lo que yo sí descubrí era de que ella me había como alquilado para que este señor abusara, se aprovechara de mi condición, y porque yo no recibía pago, pero el pago lo recibía era ella. Aún así ella me exigía de que yo tenía que darle dinero de más. Tú estuviste allí 3 largos años, porque los tiempos difíciles sí que se tornan largos. Y después de esto, ¿qué decides hacer? ¿Qué pasa después de esta situación? Después de estos 3 años, pues conozco yo a un señor que me invita a ir a trabajar a la casa de ellos a cuidar a su mamá. Allí duró como 3 años, creo que ese señor fue como un ángel que el Señor envió. Allí duró un buen tiempo, donde me acogieron, sentí como ese calor de hogar, me amaron, me protegieron. Y luego, bueno, me cansé muy seguramente de lo bueno que me estaban tratando. Conocí a un hombre y decido irme a vivir con él. O sea, duraste otro tiempo viviendo
mucho mejor a lo que estabas viviendo antes. En medio de lo que habías pasado fue como un respiro. Pero tú misma dices, me cansé de lo bueno. ¿Por qué crees que pasó eso? No sé, porque ya como que iba creciendo y me hacía como falta, o sea, como de pronto un hombre de pronto como para que me amara, eso es lo que piensa uno, ¿no? Se está joven y uno dice, bueno, como que ya ha pasado mucho el tiempo, yo aquí estoy encerrada, yo no salgo, entonces, bueno, sí, tengo la oportunidad y conozco a ese hombre y me voy con él. ¿A qué se dedicaba ese hombre que conociste? Él trabajaba en medicina, tenía una droguería. ¿Y te vas a vivir con él y cuánto tiempo duran juntos? Yo voy a vivir con él y allí es donde conozco la droga también, porque él es un hombre que era adicto a las drogas alucinógenas. Allí empiezo también otra vez a golpes, empieza a golpearme, empieza a maltratarme física y verbalmente. Duró más o menos, no sé si 1 año, 2 años. Durante ese tiempo que viviste allí con él, obviamente me imagino que tú tenías otra expectativa de vida con respecto a lo que aquella persona te podía ofrecer sentimentalmente. Durante este tiempo que viviste con aquel hombre, ¿cómo te sentiste? Pues los días que pasaba pues no eran, era con mucho miedo igual. Esperaba que quizá llegara él borracho o algo, porque a través de él fue que conocí la droga. Nunca sabía de que él consumía drogas y a través de él es que las conozco. O sea, ese fue tu primer contacto con el mundo de las drogas. Sí, ahí fue. Ok. Después de vivir ese tiempo con él, ¿qué pasa? Me canso, me aburro, pero quizá era porque él era también un hombre muy celoso, que no me dejaba salir. Me canso quizá de estar encerrada, pero me canso también del maltrato que él me daba, porque no era físico, sino de palabras. Y decido un día irme a un lugar. Llegué como a un lugar como a una taberna. Allí conocí a una mujer que me ofreció ir a vivir a su casa. Que, o sea, aparece una mujer en escena, la cual te invita a vivir a su casa y tú tomas la decisión de aceptar la invitación. Aceptó ir a su casa y llego allí de verdad que a un mundo de verdad también de tinieblas, de oscuridad, porque allí es donde realmente me envuelvo en ese mundo de las drogas. Donde el narcotráfico para ese entonces acá en Colombia era como lo fuerte, como dice la gente. Y conocí a esta mujer y ella era una mujer narcotraficante que luego me empezó a usar para que yo, como ella sabía, como a mí me gustaba, ya estaba ya involucrada en ese mundo de las drogas, empieza ella a usarme para sacar provecho, quizá de mi físico, para que yo le atendiera a sus clientes, ¿cierto? Porque entre más consumieran, más le iban a dar dinero a ella. Algo bien difícil, ¿cierto, muy difícil, Ana? Vivir una experiencia que en ocasiones uno de pronto no busca, sino que van llegando a la vida y van transformando. Yo creo que viviste un proceso que fue de dolor en dolor, de tragedia en tragedia, porque el ir avanzando en un mundo que se encuentra tan contaminado con drogadicción, con abuso, con alcohol, puede generar en una persona un cambio totalmente diferente a lo que Dios tiene planeada para esa persona. ¿Qué pasa después de que tú te cansas de vivir lo que estás viviendo y decides tomar esa decisión de escaparte? Sí, una noche estando en un lugar con aquella mujer, ya de haber consumido, había estado consumiendo yo drogas alucinógenas, llevaba como 3 días y
día y noche. Y llegamos a X lugar y ese día, no sé, sentí desesperación de abandonar eso. Tenía miedo, sentía miedo porque con ella ya me había amenazado que antes de que yo me fuera de su casa era mejor ella verme muerta. Y decido esa noche escaparme, pedí algo de dinero a alguien que ya me conocía ahí en ese lugar, porque era donde frecuentábamos estar y con ella. Y me da algo de dinero, yo salgo, cojo un taxi sin rumbo, me lleva al sur de la capital de Bogotá. ¿Y allí conociste a quién? Allí conocí a una señora que creo que era un ángel de Dios. ¿Por qué lo dices? Allí pasé esa noche, toda la noche allí sentada en ese parque, ahí dormí, no toda la noche, la madrugada, porque ya era de madrugada. Estoy allí y ya bien amanecido, como a horas 6 de la mañana, 7 de la mañana, se apareció una mujer y me dice: ¿tú qué haces aquí? Tú eres muy linda, ¿qué te pasa? Entonces le dije: estoy sin techo, estoy sin hogar, me pasa esto, tengo adicciones. Y ella me toma, me abraza y me lleva a su casa. Y algo impactante que pasa en esa casa, ¿no? Después Sí. de 8 años de no ver a tu mamá, ¿qué sucede? Después de 8 años de haberme escapado del hogar de mi madre, esta señora, un día estando yo ahí con ella me pregunta: ¿y tú de dónde eres, Ana Elvia? Entonces, como yo mentía por todo, porque eso es lo que hace uno. Hasta te cambiaste el nombre, ¿cierto? Cuando está en el mundo, sí, yo decía que me llamaba Patricia, a mí me conocían como Patti. Entonces ella me dice, sí, que de dónde era yo. Entonces yo le preguntaba que por qué. Entonces me dijo: es que tú te pareces mucho a una amiga que yo tengo en el campo. Le dije: sí, bueno. Llegaste un día a la casa y te tenían una sorpresa, ¿no? Sí, ahí yo ya estaba trabajando y pues yo me iba a trabajar. Y un día llegué de trabajar y pues la señora que me había recogido de la calle ya estaba muy pendiente de mí, me brindaba todo su amor. Y ese día me llamó y me dijo: ven y tomas agua de panelita, Patti. Ven y tomas agua de panelita que traerás frío. Ven y te presento a alguien, a mi amiga. Cuando yo bajé, le recibo el pocillo de agua panela y me presenta a esa amiga de ella y era mi madre. ¿Cómo ves a tu mamá? Porque en ese tiempo obviamente no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Y ves a tu mamá después de 8 años. La imagen que tú tienes de tu mamá es una imagen quizás diferente a la que te estás encontrando. ¿Qué sentiste en aquel momento cuando volviste a ver a tu mamá después de tanto tiempo? Sentía pena, vergüenza, sentía alegría, sentía tristeza, porque se me vino todo a mi mente cuando la había dejado. Sentía pena porque yo para venirme le había robado el café que ella, de verdad, que tan sufridamente podíamos recolectar, que con eso era que compramos los alimentos. Pero mi madre solamente me miró y ella solamente como que miraba, era como que nada le falta, está completa. Era como lo que ella expresaba y me abrazaba. Qué bonito tener un encuentro, ¿no? Y no es una casualidad. Yo pienso que, como tú lo dices, el Señor ese día generó un ambiente para que aquella mujer cruzara por aquel parque, te abriera las puertas de su casa y pudieras verte con tu mamá nuevamente. Así es. Me llama poderosamente la atención la actitud de tu mamá, ¿no? Y bíblicamente me recuerda la historia del hijo pródigo. Ajá. Aquel papá que siempre está con sus brazos abiertos, sin importar lo que haya hecho su hijo. Amén. Los brazos siempre estarán abiertos. Amén. Para recibirlo. Qué bonito entender que en la tierra quizás lo que más se parezca a ese amor tan desbordante del Señor es el amor de una madre, ¿cierto? Amén. Amén. Bien, Ana, y después pasa el tiempo y conoces a una persona con la cual piensas que la vida va a cambiar y te vas a vivir con él y lastimosamente sigue la misma cadena, ¿cierto? Sí, sigue la misma cadena, pero pues empieza, yo te digo ahorita que
siempre creció conmigo como el miedo. De pequeña empieza a venir a mí como el miedo y siempre cuando viene el miedo a uno, cuando uno no tiene como esa libertad de pronto de poder expresar lo que tú sientes, empieza a venir algo como ese temor y empiezas a quedarte con todo allí guardadito. Viene ese hombre a mi vida y pues bueno, no consumía drogas, pero sí consumía alcohol. Esa experiencia pues dura porque igual el maltrato físico, el maltrato verbal, pero no era tanto de él sino de mí, porque en mí ya venía aquella adicción de las drogas y entonces pues él no tenía el tema de la droga, ¿cierto? Pero sí del alcoholismo. Él era una persona, un hombre que era alcohólico. También desde sus 17 años había empezado como la carrera en ese mundo del alcohol, pero también en mí, también el maltrato físico y verbal, más que todo era de parte mía, como te digo, esa adicción estaba en mí, que estaba escondida, la escondía porque yo no quería que él se diera cuenta que yo consumía, pero tampoco yo andaba buscando para consumir, estaba esto dentro de mí. Una pregunta, Ana, y después de vivir tantas experiencias difíciles en tu vida, ¿qué sentiste en tu vida? O sea, ¿pensaste que en algún momento no eras importante para Dios, para ese concepto que tú tenías de Dios a través de las enseñanzas que habías recibido en la iglesia tradicional? Tú viviendo eso, ¿qué imagen tenías de Dios? Yo sabía que había alguien que me amaba. A pesar de lo que estabas viviendo. A pesar de lo que estaba viviendo, pues igual, como tú lo dices, yo estaba, aunque hacía lo que hacía, consumía droga, me emborrachaba, estaba con muchos hombres porque la adicción de las drogas a esto lleva a la persona, ¿cierto? Es tanto el desespero que uno hace lo que hasta donde lo que uno no puede hacer, pero se basa de todo lo que pueda para contar de tener, o sea, de poder consumir, de satisfacer ese deseo en las drogas. Y yo sabía que yo seguía yendo a la iglesia. Yo seguía yendo a la iglesia y yo lo único que decía era que, pues bueno, había un Dios. Pasa el tiempo y me contabas que un día sales a galerías a comprar algunas cosas para pintar y cuando vuelves a casa te encuentras con un armario totalmente vacío porque la pareja que tú tenías en ese momento se va de casa. Sorpresivamente, 6 años después, vuelve a contactarte. Ajá. ¿Y te contacta para qué? Me contacta para pedirme perdón y me contacta para invitarme a presentarme al Señor Jesús. O sea, el mismo hombre que tenía problemas de alcoholismo, que trataba mal a Ana, que en algún momento para Ana no fue el reflejo del Señor, 6 años después te llama para decirte: Ana, necesito que me perdones porque conocí al Señor. ¿Qué pensaste tú en primera instancia? Bueno, yo ya tenía conocimiento de lo que el Señor había hecho en la vida de él, que lo había curado de un cáncer. Él, como te dije al comienzo, él había iniciado su carrera en el alcoholismo desde sus 17 años. Para la edad que el día del encuentro con él él tenía sus 65 años ya. Allí ya nos encontramos y él lo primero que hace es pedirme perdón. Me pide perdón, pero cuando yo supe de que él era cristiano, entonces yo lo que hice fue burlarme, me reí. Y me encuentro con él y de verdad que las expectativas de ver a un hombre, o sea,
completamente diferente, porque realmente era un testimonio vivo que yo estaba viendo, ¿cierto? Era un testimonio real, vivo, de un Dios que vive, de un Dios que todo lo hace cuando disponemos nuestros corazones a Él. Yo creo que tú te encontraste con un choque emocional ahí, ver una persona totalmente transformada. ¿Y cómo fue entonces ese conocer al Señor? Porque mencionabas anteriormente que tenías una imagen de un Dios que te amaba, pero no era un Dios que habías podido conocer plenamente. ¿Cómo conociste al Señor realmente? Conozco al Señor, ese día era el 19 de marzo del 2009, a las 3 de la tarde, me invita, doy su nombre, Sí, me invita Carlos a almorzar, me dice quiero invitarte a almorzar, quiero compartirte de algo que te vas a sorprender, y ese día me invitó a almorzar. Y luego me invitó a su casa, allí donde vivía con sus 2 hermanas, y allí me presenta al Señor, me presenta a Jesús, me habla primeramente me dice que lo está haciendo porque fue enviado por el Señor, me dijo que llevaba mucho tiempo buscándome porque el Señor le había dicho que me buscara para que me presentara. Claro, yo pensaba que no era para presentarme al Señor, sino de pronto me iba a decir que se iba a casar conmigo, pero era para presentarme al Señor. Conozco al Señor de verdad. Ese día me invitó a recibir a Jesús en mi corazón, lo acepté, pero bueno, todo se quedó como solamente en una oración ese día, ¿no? Tú me comentabas que tuviste un problema de salud en el corazón. Ajá. Y ese día oraron por ti y tú saliste a caminar y volviste a fatigarte nuevamente. Sentías que el aire como que te faltaba y pensaste que la oración no había sido efectiva. Y vuelves nuevamente a decirle, oiga, vuelva a orar por mí porque esa oración no fue efectiva. Y te dice él que la fe la vive cada persona de manera diferente. Ajá. ¿Cómo asumiste tú ese momento de pronto creer que con esa primera oración las cosas iban a transformar y las cosas iban a cambiar de una manera rápida? Este día recibo yo a Jesús en mi corazón y como tú lo dices, Pastor Ivancito, salgo yo de allí, de aquella casa. Bueno, en el tiempo en que estaban orando, entonces hubo como ese gozo en mí, pero luego cuando yo salí, cojo el transporte para devolverme para mi casa, volví a sentir esta fatiga, eso que había allí en el corazón, que los médicos lo habían dictaminado y se llamaba una bradicardia. Bradicardia. Entonces, yo digo, como que qué tan mentirosos están diciéndome, porque en el momento en que oraron por mí dijeron, tú eres sana, el Señor Jesús llevó tus enfermedades a la cruz del Calvario, pero tú sabes que cuando nosotros no conocemos del Señor, pues todo es como locura. Hablan, no piensa que solamente son charlatanes y palabras, pero no, el Señor hizo tremendas cosas. Luego, porque como al mes vuelvo yo donde ellos y le digo que si yo podía nuevamente hacer esa oración que ellos me habían enseñado a hacer. Entonces lo que hizo él fue soltó la risa, le dio un poquito de risa, pero una risa amorosa, y me dijo, no, Anita, es que mira, nosotros lo que yo te enseñé es a recibir a Jesús, lo haces por fe, la fe no se ve, tranquila, eso se hace solamente una vez. Y como que yo puse cara de insistente y nuevamente entonces oraron por mí. Tuve verdaderamente, yo lo sé y lo creo con mi corazón, que tuve mi encuentro personal con el Señor, porque ahí tuve mi nuevo nacimiento. Y hoy, después de tanto tiempo, Ana, de vivir lo que has vivido, ¿consideras que la mano del Señor estuvo en todos los momentos de tu vida? Todo el tiempo, Pastor Ivancito. Yo creo que Él, algo que usó, aunque el miedo no es de Dios, ¿cierto?
pero Él usó el miedo en mi vida, porque una de las cosas que empezó a venir a mi vida fue el miedo, y por ese miedo fue que empecé yo a alejarme de las personas. Yo rechazaba toda invitación a celebraciones, a fiestas, porque me daba miedo que volviera a consumir alcohol, y que a través de que consumiera ese alcohol yo volviera a caer en las drogas. Entonces sé que Papito Dios, él era el que estaba ahí conmigo, cuidándome siempre. No lo veía, quizá no, porque no lo conocía, no tenía relación con Él, estaba apartada de Él, pero Él siempre me miró con sus ojos de amor, y nada de eso impidió para que yo lo conociera, por la misericordia de Él. Me llama poderosamente la atención algo que tengo en mis manos, y es un libro que escribes tú y tiene como título Alabanza y Adoración. Hubiera podido pensar que tendría un título diferente por todo lo que viviste. Sin embargo, lo titulas como Alabanza y Adoración al Padre que siempre soñé. Amén. ¿Crees que el Señor suplió el lugar de ese papá que quizás hubieras anhelado tener desde tu niñez? Amén. Él siempre estuvo con nosotros, digo con nosotros, en el hogar de mi madre, porque lo que yo te digo, vuelvo un poquitico atrás, cada necesidad, aquello donde nosotros no teníamos vestidos para estrenar, donde no hubieron regalos en Navidades, donde no hubieron celebraciones de ninguna clase, pero el amor era el corazón de Papito Dios en mi madre, para abastecernos con ese amor, que a pesar de tanta necesidad, de tanto que ella sufría, nunca recibimos un maltrato, una mala palabra de ella, no, era su amor. Y era mi Señor llenando esa necesidad, era Él. La foto que utilizaron para el libro, hay una manzana, sí, que en su primera parte, sí, está podrida. Ajá. Y la otra mitad está en perfecto estado. Amén. Yo creo que así es nuestra vida cuando Amén. no conocemos al Señor. Así es. Y es transformada a el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. Amén. En tu libro relatas tu testimonio de vida. Amén. Y está un poco más detallado para las personas que lo quieran adquirir con Ana. Aquí en la iglesia lo pueden hacer. Realmente vale la pena leerlo, es un poco más a profundidad la historia que nos acabas de contar. Y en ella se relata lo poderoso que puede ser Dios en la vida de una Amén. persona, y cómo el Señor puede transformar y usar de lo que en aparentes ocasiones pareciera no ser valioso, y transformarlo en algo que es valioso. Amén. Y puede ser útil para el servicio. Amén. Del Señor. Amén. Mi hermana, y tú escribes este libro, pero este libro tiene un tinte especial. ¿Cómo hiciste para poderlo hacer? Porque no cualquier persona hace un libro, porque un libro primero tiene un costo para poderlo sacar. Amén. ¿Cómo fue el proceso para tú poder hacer este libro? Realmente, Pastor Ivancito, este libro nació en el corazón de Papito Dios. Cuando yo recibo a Jesús, o sea, ese el amor de mis amores, como lo llamamos a Él, ese amor ha quedado por siempre acá en mi corazón. Nunca ha pasado el amor por Él, porque generalmente pasa eso, ¿cierto? Está el amor vivo por los primeros días, por los primeros años, pero no, en mi corazón ha seguido el amor de mi Señor Jesús. Y en aquellos días, cuando yo conozco a mi Señor Jesús, yo le pido a Papito Dios, yo le decía: ay, Papito Dios, qué lindo sería que escribir un libro para contarle a la gente de lo que tú has hecho en mi vida. Y bueno, y yo seguía así siempre. Entonces un día como que me dijo: está bien, coge la agenda y escribe. Y empecé a escribir allí todo, porque era él como recordándome todo. Lo escribí ahí, pero ahí se estuvo. Cuando tú empiezas a escribir eso y empiezas a recordar, ¿en algún momento de tu vida volvió a generar dolor lo que estabas escribiendo? ¿O ya el Señor había restaurado plenamente todas las áreas en tu vida? No, ya no había dolor. Y creo que eso fue lo que hizo Papito Dios en ese tiempo de espera,
porque 8 meses, mi madre fallece hace 3 años, falleció, y 8 meses antes de que él falleciera, él ya otra vez volvió nuevamente a inquietarme en mi corazón sobre el libro, pero creo que, como tú dices, en ese tiempo de esa transición allí de espera para escribir el libro, sí, Señor, el Señor sanó todo el recuerdo. Qué bueno es Dios. Amén. Que realmente Sí, Él es lindo. cuando Él obra de maneras que en muchas ocasiones nosotros no podemos entender, pero que son maneras tan grandes y tan poderosas que cubren todas nuestras falencias. Amén. Ana, y tú empiezas a escribir este libro, ¿y cómo haces para el tema de la publicación, para el tema de poderlo publicar? Este libro empiezo a escribirlo como hace 3 años, ya cuando el Señor puso en mi corazón. Mi madre todavía estaba en vida cuando un día yo le dije: viejita, voy a escribir un libro. Mi madre ya, gracias al Señor, aceptó al Señor en su corazón, y ella con su risita cariñosa y me decía: ay, mamita, ¿cómo lo va a escribir? Entonces yo le dije: mamita, pues empiezo a escribirlo en un computador. Entonces me decía: ¿y qué va a hacer si no tiene computador? Yo le dije: no, pues yo me voy para un internet. Pero luego un día coloqué una publicación en mi Face, en la página de Face, solicitando quien tuviera un computador, fuera nuevo o usado, preferiblemente nuevo, les coloqué allí. Y sí, el Señor colocó un ángel, una mujer que yo había conocido, llevaba como una segunda oportunidad de conocerla. Ella vio la publicación y Papito Dios me envió el computador a través de ella. Entonces sabía que todo era, ahora que conozco el Señor, sabía que todo en las manos de Él, los propósitos, todo, cuando las cosas provienen de Él, todo se lleva con éxito, ¿verdad? Porque nunca en mi corazón, yo nunca me puse a pensar y qué voy a hacer y la plata, no, nada de esto. El dinero realmente, yo empecé a escribir el libro y conozco una persona de una editorial, y un día le dije que yo ya que estaba escribiendo un libro. Me dijo: listo, te voy a apoyar, hazlo. Porque yo lo conocí a él cuando recién había conocido al Señor, ¿sí? Y en ese entonces yo le había dicho, y ahora nuevamente cuando ya estaba, ahora sí que el Señor me había recordado de escribir el libro, porque Él ya había restaurado, sanado todo aquello en mi corazón. Entonces yo hago el contacto con él y me dice: escríbelo y aquí estoy. Por el precio no te preocupes, yo te voy a cobrar bien económico. Realmente, Pastor Iván, nunca estuvo en mi corazón de afanarme, de angustiarme y cómo lo voy a pagar, no, nada. El dinero, yo ya llevaba 5 años trabajando con un médico, termino de trabajar allí con él, y el dinero realmente de mis prestaciones y esto fue usado para él, pero también habiendo recibido una ofrenda de los Estados Unidos de alguien que realmente pues no me conocía. Hay que hablar de ese alguien. Amén. Eso no lo podemos dejar así. Amén. Yo pienso que Dios es tan bueno, Ana, que desde que tú lo conoces a Él, todas las cosas se empiezan a transformar en tu vida. Y sé que había un anhelo en lo profundo de tu corazón por tener pareja, una pareja Amén. Realmente que amara al Señor. Y te guardaste durante mucho tiempo. Me contabas que vinieron hombres para intentar tener una relación de noviazgo contigo, pero tú te mantuviste ahí. Amén. Y conociste a un hombre a miles de kilómetros. ¿Cómo fue eso? A mi Josecito, a mi esposo. Sí, en el 20 de julio del 2020 conozco al hombre, al regalo de Papito Dios, como lo llamo yo a mi esposito. Lo conozco a través de un evangelista. Yo estaba siguiéndolo a él en su enseñanza, en su prédica, porque
pues yo recibí al Señor y yo me he mantenido pues metida en las cosas de Él, ¿cierto? Cuidándonos y de lo que escuchamos, de eso nos llenamos, de lo que hablamos también. Entonces me veo allí, estaba siguiendo la enseñanza que estaba dando este evangelista y veo a alguien que había escrito algo referente del Señor y eso trajo a mi corazón como un hombre que amaba al Señor. Y yo recuerdo que yo le dije a Papito Dios, yo le dije, uy, Papito Dios, este hombre te ama, qué lindo. Algo así fue lo que yo le dije al Señor. Entonces, si yo le escribí algo, fue por una palabra, ¿cierto? Entonces, y por la palabra también, por la palabra que yo también le había escrito a él. Y estoy hablando de José Sánchez, mi esposito, quien es hoy día mi esposito. Y nos conocimos allí, él me envió la solicitud de amistad, me dijo que gracias por lo que había escrito, me envían la solicitud de amistad y sí, yo le acepté su solicitud, pero pues primeramente yo indagué quién era él, porque tú sabes que pues nosotros ya que estamos en el camino del Señor, pues igual nosotros nos tenemos que cuidar de todo también por cuidar nuestro caminar con Él. Ana, ¿cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste al remanente? Llegué aquí a la iglesia, siempre digo que es Papito Dios quien guía nuestros pasos, y llegué en un tiempo de ayuno. Con mi esposito siempre hemos estado, o sea, como en una comunión y en una relación con nuestro Papito Dios, que la cuidamos y le pedimos que nos ayude a guardar esta relación con Él, esta comunión con Él. Y anhelábamos tener, no ser de domingo, sino queríamos un lugar donde hablábamos con mi esposito. Y me decía, mamita, chiquita, tenemos que pedirle al Señor que nos coloque en el lugar, primeramente, donde Él quiere que nosotros realmente estemos. Un lugar donde haya un tiempo también entre semana, que haya tiempo de ayuno, de oración. Y por la misericordia de nuestro Papito Dios, un día pasaba yo por acá, no sé, Él lo trajo a mi recuerdo porque en tiempo de pandemia pasaba yo por acá y vi la iglesia acá, pero pues la vi cerrada porque estábamos en tiempo de pandemia. Pero un día le dije a mi esposito, le dije, papito, le dije, ya vengo, que voy a ir a mirar allí, que verdad que yo me acordé de una iglesia que estaba ahí, pero no era yo, era mi Señor, era Papito Dios, nos trajo acá, llegué acá y estaban en un tiempo de ayuno y para la gloria de Papito Dios nos trajo acá. Estamos muy agradecidos con Él de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de haber conocido un lugar donde podemos estar verdaderamente, estar en la casa de papá, ¿cierto? Sentir esa paternidad por parte de nuestros pastores, de ti, Pastor Ivancito, de nuestra familia, y bueno, gozosos de verdad de estar acá en Remanente. Ana, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros y valoro profundamente porque sé que tu testimonio va a inspirar a otros. Amén. Que efectivamente hay un Dios que está viendo nuestra vida, amén, aunque nosotros no lo estemos viendo a Él. Amén. Y que puede transformar las situaciones difíciles que nosotros estamos pasando. Me impactó profundamente cómo desde tu niñez tuviste que hacer tantas cosas que no hubieras querido hacer y otras cosas a las que fuiste sometida. Amén. ¿Qué le podrías decir hoy a aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual, pero no solamente abuso sexual, sino abuso psicológico y abuso físico? Yo les digo en esta tarde, a ti mujer, a ti joven, a ti hombre, te digo que tenemos una esperanza que se llama Jesús, que aunque
el mundo nos menosprecie, aunque en tu corazón aún pueda haber algún dolor, quizá hasta odio, quizá hasta resentimiento. Hoy yo te puedo invitar es que esos vacíos, o sea, si tú no conoces aún al Señor, pero si llevas tiempo caminando con el Señor y tú tienes aquellas cosas por lo que ha pasado y están allí guardadas, escondidas en tu corazoncito, yo te invito a que verdaderamente te rindas a Papito Dios, te humilles y le entregues tu corazoncito, porque solo Él es el que puede hacerlo a través de mi Señor Jesús. Ana, para nosotros fue realmente una bendición haber podido tener esta entrevista contigo. Amén. Donde tu testimonio puede ser de mucha bendición, y esperamos que sea de mucha bendición para las personas que lo puedan ver. Amén. Gracias por haber aceptado y entendido el propósito de Dios para tu vida. Amén. Para nosotros como iglesia es una bendición tenerte a ti, tener a Josecito en este lugar, y esperamos que el Señor los use conforme a su propósito en este lugar. Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado en este primer capítulo de Conoce mi historia. Amén, pastor. Gracias de verdad por la invitación, por esta bella oportunidad que tú me das de poder presentar este testimonio, y gracias de verdad por acogernos aquí en la iglesia, y muchas gracias. A todos ustedes, Dios les bendiga. Vamos a estar subiendo un capítulo cada 15 días de Conoce mi historia. Quisiéramos invitarlos a que en la parte de abajo le den suscribirse a nuestro canal. Bendiciones para todos.